Padre, gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, ser enseñados, Señor, por ella. Ayúdanos a tener un corazón sensible, receptivo, Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos para recibir tu palabra, que entre en nuestro corazón y que transforme nuestro ser para crecer en la fe, crecer en la confianza en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, siempre el conocer acerca del porvenir siempre será algo que ronda nuestra mente. En todas nuestras situaciones de la vida, queremos como que una certeza, ¿verdad?, de los planes que vamos realizando. ¿Estará bien que ponga este negocio aquí? ¿Vendrá la gente? ¿Progresará? Esas dudas siempre vienen a nuestra mente. ¿Dónde viviré? ¿Me irá mejor? ¿Los vecinos? ¿Cómo serán? Todo eso nos inquieta. No se diga, hermanos, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? ¿Cómo nos irá? ¿Se cumplirá de verdad eso de que hasta la muerte nos separe? ¿O nos separaremos más adelante? ¿O cómo le irá a nuestros hijos? Con la educación que yo les di, ¿saldrán adelante? ¿Serán rebeldes, desobedientes? Todo eso quisiéramos tener la certeza. ¿Cómo resultará esta cirugía, este tratamiento? ¿Quedaré bien? ¿Habrá más dolor? ¿Cómo será? ¿Verdad? Y dependiendo, hermanos, dependiendo de lo afanado que estemos por el asunto, llegamos a acudir a medios que la Biblia condena. Dependiendo de ese afán que tengamos para estos asuntos del porvenir, podemos caer, ¿verdad?, en consultar algunos medios que la Biblia condena, ¿verdad? Entonces, este sermón lo he dividido en dos puntos. El primero, hablaremos acerca de que las conductas de adivinación, de consultas, sobre el futuro, etc., todas estas prácticas, ¿verdad?, enfáticamente están prohibidas en la Biblia. Y luego hablaremos cómo confiar completamente en el Señor y en su palabra. La Biblia enfáticamente prohíbe estas prácticas. Leímos en el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 31, pero vayamos allá porque hay otro versículo antes de ese que también nos ayuda en este tema. Levítico 19, Levítico capítulo 19. Y vamos a ver en el versículo 26, Levítico 19, 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Entonces es una práctica prohibida al pueblo de Dios, directamente prohibida. No debemos hacer estas prácticas, no debemos ser agoreros, no debemos de ser adivinos, ¿sí? Pero no solo eso, ya leímos versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, no solo no debemos practicar estas actividades de adivinación, de tratar de ver el porvenir, sino que no debemos consultarlos, tampoco aquellos que lo hacen, ¿verdad? No debemos hacerlo. En el libro de Deuteronomio también se nos vuelve a recordar esta verdad. Capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Continúa, ¿verdad? Les vuelve a repetir o les repite
algunos de estos mandamientos en el libro de Deuteronomio y dice en su capítulo 18, versículos 10 y 11: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces está estrictamente prohibido y enfáticamente y explícitamente. No tenemos duda al respecto, hermanos, ¿sí? Eso porque era mentira. En el libro de Ezequiel nos habla precisamente de eso, de que los falsos profetas profetizan mentira. Ajá. Entonces no se cumple lo que dicen. Además, era una práctica pagana. Era una práctica que los pueblos realizaban a sus dioses. ¿Recuerdan el profeta Balaam, que fue contratado por el rey Balac, rey de Moab, para que le iban a pagar sus servicios para que profetizara maldiciendo al pueblo de Israel? Entonces era una práctica pagana. En el libro de Jeremías nos vuelve a mencionar estas prácticas que hacían otros pueblos, Ezequiel también. Y la lectura que hicimos hace unos momentos en el libro de los Hechos, si quieren vamos ahí rápidamente, al cabo ya tenemos ese pasaje en nuestra mente. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Recordemos que Pablo y su equipo de colaboradores, por una visión que recibió Pablo, un varón macedonio, cruzan de Asia a Europa y están en territorio de paganos, naciones paganas. Y entonces en los versículos 16 al 18 nos dice lo siguiente, Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, porque aunque eran naciones no judías, ¿verdad?, había sinagogas, grupos pequeños de oración. Y entonces dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esta expresión, Dios Altísimo, es una frase conocida aún en estas naciones paganas, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces podemos ver, hermanos, que eran costumbres, prácticas paganas, ¿sí? Tenemos que tener muy claro eso. Porque significaba, hermanos, poner en duda la palabra de Dios. Eso era lo que significaba. Consultar adivinos, horóscopos, estrellas, cartas, todas esas prácticas, hermanos, es poner en duda la palabra de Dios. Vamos al primer libro de Samuel, donde encontramos a Saúl, que cuando debía matar a los amalecitas, perdonó tanto al ganado como a su rey. Entonces el profeta Samuel va con él y le dice que desobedeció a Dios y que Dios lo ha desechado. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y vean, hermanos, el profeta Samuel le está recriminando su pecado y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, hermanos, la adivinación, el consultar a los adivinos, consultar para el futuro, es rebelión a la palabra de Dios, es rebelión a Dios mismo.
Y como ídolos e idolatría, la obstinación, ser obstinados a obedecer la palabra de Dios, es lo que Saúl hizo. Entonces eso es idolatría. Se equiparan, hermanos, se equiparan. Entonces, hermanos, consultar todos estos medios, ¿verdad?, es poner en duda la palabra de Dios. Curiosamente, hermanos, Saúl, siendo rey de Israel, él había prohibido todas estas prácticas y había expulsado a todos los adivinos y a todos los agoreros y los había echado del reino. Pero cuando él llegó a una crisis, ¿verdad? Por eso comencé diciendo que a veces el afán por conocer el futuro, que siempre está en nuestra mente, llega a tal grado de querer consultar estos medios. Entonces es porque el deterioro espiritual, como lo manifiesta la vida de Saúl, pues ha llegado a un punto, ¿verdad?, donde Dios lo ha desechado. Vamos ahora, primero de Samuel, ahora al capítulo 28. Versículos 7 y 8. Primero de Samuel 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor, fuera del territorio de Israel, hermanos, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Vean el grado al que había llegado Saúl, conociendo la prohibición, habiendo expulsado a todos los que cometían esas prácticas, y él mismo se ve en una situación que ahora le hace buscar estos medios. Su afán, hermanos, su afán de saber qué seguía, si debía pelear o no, de verse rodeados por los enemigos, entonces eso le lleva a hacer esta consulta. Ya vimos que es rebelión, completa la comparación, hermanos. En la primera cita, Samuel le había dicho que la rebelión que él cometía era como adivinación, y aquí también cumple con ese pecado de adivinación, y que la obstinación era como idolatría, y aquí vuelve a consultar a los ídolos. Pero, hermanos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué no acaba con todos ellos? Bueno, hermanos, aún Dios usa estos medios, estas manifestaciones paganas, ¿verdad?, para afirmar su omnisciencia, hermanos, para afirmar su omnisciencia. Y eso nos lleva al segundo punto, donde debemos confiar completamente en el Señor y en su palabra. Ahora que terminamos el estudio del libro del profeta Isaías, yo me acordaba, ¿verdad?, haber pasado por un texto por ahí que afirmaba que Dios anunciaba lo por venir. Y entonces dije, para este estudio, voy a buscar ese texto, ¿verdad? No lo traía memorizado. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, hermanos? Que no encontré una cita donde lo afirma, encontré varias citas. Y para poder valorar el por qué están estas citas en el libro del profeta Isaías, me voy a permitir dar un contexto primero del profeta Isaías y luego del libro, para que podamos darle el valor a las citas que vamos a ver. El contexto del profeta Isaías, él estaba durante el tiempo que estaban divididos los reinos. El reino de Israel, capital en Samaria, todos los reyes desobedientes, idólatras, y el reino del sur, algunos reyes buenos, y en esa época le toca vivir a Isaías. Le tocó vivir la invasión de Asiria al reino del norte. Conquistan los asirios Samaria y se llevan cautivos a todos los del reino del norte. Eso le tocó vivir a Isaías.
Y también en su tiempo se comenzó a gestar la invasión de Babilonia a Jerusalén. Aquellos visitantes de Babilonia que van a felicitar al rey Ezequías porque Dios le permitió recuperar su salud y vivir 15 años más. Ezequías los recibe y les enseña todos los tesoros, ¿verdad? Entonces, todavía Babilonia no era el reino que fue después, pero esto se fue gestando ya la invasión de Babilonia. Los capítulos 1 al 39, hermanos, del libro de Isaías, 1 al 39, nos marcan este periodo de la conquista del reino del norte y la amenaza al reino del sur. Pero todavía no se lleva a cabo. Eso se llevó a cabo 100 años después. 100 años después, los babilonios, durante esos 100 años, fueron fortaleciéndose, conquistan a Siria y luego vienen a Jerusalén para invadirla y conquistarla. Pero 100 años después, los capítulos 40 al 66 del libro de Isaías, la segunda mitad, nos hablan de la esperanza del restablecimiento del reino. Y aquí Isaías, el profeta Isaías, a partir del capítulo 40, les anuncia a la generación que va a regresar del exilio. Es decir, Isaías está escribiéndoles a una generación que vivirá 170 años después que él vivió. 170 años, 100 del fortalecimiento de Babilonia y los 70 años que duró el cautiverio de Babilonia. Entonces, esta segunda parte de Isaías se las escribe Isaías proféticamente a los que van a regresar del exilio. Y entonces, hermanos, a tal grado están estas profecías que durante el siglo XIX surgieron algunos en Alemania, sobre todo en la época, en el razonamiento de los alemanes, ¿verdad? Surgieron algunos teólogos que pusieron en duda la autoría de algunos libros de la Biblia. Dentro de ellos, el libro de Isaías. Dijeron, no es posible que Isaías escribiera esa segunda parte de su libro, porque les está hablando a gente que no conoció. Y entonces lo que está en duda, hermanos, es la veracidad de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que tener en mente para ver lo que el profeta Isaías afirma de Dios y de que conoce el futuro. Dentro de esta sección se intercalan lo que se llaman cánticos del siervo. Los cánticos del siervo dan como un panorama, van agregando verdades a un siervo de Dios que va a cumplir y va a establecer su reino. Eso está en los capítulos 42, en el 49 y luego en el 50, 52 y 53. Pero concentrémonos en este periodo de los capítulos 42 al 49, del primer canto al segundo canto. Recuerden, es el anuncio del siervo futuro que establecerá el reino de Dios no solo en Israel, sino en todas las naciones. Así lo vamos viendo, ¿verdad? Y entonces vamos al capítulo 41 de Isaías. Vamos al capítulo 41 del libro del profeta Isaías. Yo voy a ir leyendo, hermanos, ustedes escuchen con atención, voy a hacer énfasis en algunas palabras, en algunos versículos. Nos va a quedar muy, muy claro, hermanos, lo que estos versículos nos están diciendo. Isaías 41, versículos 21 al 23. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir.
Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Ven cómo está retando a los israelitas y a los ídolos que ellos empezaron a consultar a que les anuncien el porvenir, ¿verdad? Por supuesto, pues no lo hacen, ¿verdad? Continuamos al versículo 25. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol, o sea, del oriente, del norte y ahora del oriente, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero, como quien lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¿Saben de quién está hablando? De un rey que vencería al rey de Babilonia y que haría que el pueblo de Israel regresara del exilio. El rey Ciro de Persia, de él está hablando. Por eso habla del norte y del oriente, que es donde estaba ubicado Persia. Luego vamos al capítulo 42. Ahí mismo, estamos muy cerquita, versículos 8 y 9. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os las haré notorias. Recuerden, hermanos, que les está hablando a la generación que van a regresar del exilio. Les está diciendo que se cumplieron las cosas primeras, que fueron exiliados. Ahí está en Deuteronomio 28, que ellos iban a desobedecer y por desobedecer la palabra iban a ser llevados al cautiverio. Entonces se cumplieron las cosas primeras y ahora yo anuncio cosas nuevas y os las haré notorias. Luego, capítulo 43, versículo 19. Capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Les está diciendo que regresen, que aunque el camino va a ser duro en el desierto desde Babilonia, hermanos, ¿verdad? El camino es duro, pero tienen que regresar. Eso es lo que les está diciendo, porque pronto saldrá la luz. Hay cosa nueva, es lo que está anunciando el profeta, ¿verdad? Capítulo 44, versículos 6 al 8. Capítulo 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno.
Vean, hermanos, lo que está diciendo aquí el profeta. Está afirmando que Dios es el que declara, el que proclama, declara, versículo 7, y pone en orden. Él sí lo hace. Él sí lo hace. Y lo ha hecho desde el principio, ¿verdad? Desde que estableció al pueblo antiguo, desde la antigüedad. Por eso no debían temer, confiar en su palabra. Versículo 24 de este mismo capítulo. Dice, así dice Jehová tu Redentor. Vean además, hermanos, las palabras que usa para referirse a él mismo, tu Redentor, el que te salva, el que viene por ti. Confía en lo que te estoy diciendo. Que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Está diciendo por nombre, hermanos, Ciro, 170 años antes. Y no solo eso, hermanos, la ciudad de Babilonia era una fortaleza imbatible, ¿verdad? Rodeada además de un río, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Ciro, lo que hicieron los persas para conquistar esa ciudad imbatible, ¿verdad? Fue secar el río, poner una presa, y secaron el río, y entonces entraron escarbando por abajo de la muralla. Luego, ya que hicieron ese hoyo en la muralla, dejaron correr el río nuevamente, y entonces inundó la ciudad y así fue derrotada. Y vean lo que dijo el versículo 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, ¿verdad? Las palabras que dice Ciro que regresen a reconstruir, dice aquí que cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Y esto lo anunció el Señor. Él sí conoce el futuro. Capítulo 45, hermanos, versículos 5 y 7. 5 al 7. Nuevamente la afirmación, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Le está hablando a Ciro, que no lo conocía, no era creyente, pero obedecía los decretos de Dios. Dice, yo, Jehová, soy el que hago. Entonces, no solo lo anuncia porque ve lo que va a venir, sino Él lo hace, hermanos. Él lo hace. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. Él lo hace y Él lo anuncia, lo da a conocer. Yo soy Jehová. Así es Dios. Si no lo hiciera, hermanos, no sería Dios. Si no lo hiciera, no sería Dios. Versículo 11 de este mismo capítulo 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Él
es el que hace las cosas por venir. Versículos 20 al 23 de este mismo capítulo. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Dónde hemos oído eso, hermanos? Filipenses capítulo 2. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, a Jesucristo nuestro Señor, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las mismas palabras, el Dios que anunció y que llevó a cabo las cosas es el mismo Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces vamos al capítulo 46, hermanos. 46, versículo 8 al 11. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Está muy claro, hermanos, muy clara la afirmación. Lo anuncia no solo porque lo ve de antemano, sino porque Él lo hace. Haré todo lo que quiero. Por eso lo puede anunciar, hermanos. Por eso lo puede anunciar. Por eso es que, hermanos, el consultar a divinos, agoreros, cartas, horóscopos, todo eso, hermanos, es poner en duda y desconfiar de la palabra de Dios. Es una ofensa a nuestro mismo Señor. Es desconfiar de Él. Y otra vez, hermanos, en este marco donde está por anunciar al siervo venidero, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el capítulo 49 precisamente habla del siervo de Jehová. Entonces tiene que decir, yo soy Dios y lo que yo anuncio, eso se va a hacer. Y por eso, al creer nosotros en todo lo que se ha cumplido, hermanos, no podemos dudar lo que está por venir. Capítulo 48, dos citas más, hermanos, y terminamos. Este es los últimos versículos que veremos. Capítulo 48, versículos 3 al 5. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Consulten a esas imágenes, ¿verdad? A ver qué les anuncian y qué les dicen. Dice el Señor, yo te lo dije antes para que sepas que yo soy Dios. Y finalmente 14 al 16 de este mismo capítulo 28. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto.
Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está hablando de Ciro, ¿verdad? Que les hizo salir, les dio la orden a Israel de que regresaran del cautiverio a reconstruir Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro Ciro. Es aquel que nos manda que salgamos del mundo, que nos manda que salgamos de nuestro cautiverio del pecado. Estamos esclavizados por el pecado. Y cuando su evangelio viene a nuestros oídos, nos está diciendo: ven a mí, volveos, sal. El camino va a ser duro, va a ser difícil, pero yo te voy a llevar a un lugar donde se va a reconstruir, donde mi bien va a estar. Tienes que creer. Y por eso, hermanos, en vez, cuando los afanes nos llegan del porvenir, ¿verdad? Confiemos en esta palabra. Confiemos en la omnisciencia de Dios, y yo diría en la omnipotencia de Dios. Además, su amor, su bondad, su ternura, hermanos, para tratar con nosotros, ¿verdad? Debemos de confiar en nuestro Señor. Nuestro futuro, nuestro porvenir está en manos de nuestro Dios. Si consultamos a divinos, estamos pecando gravemente contra Dios. Lo estamos ofendiendo, no le estamos creyendo, estamos poniendo en duda su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por anunciarnos, Señor, de antemano el porvenir. Y para nosotros, Señor, hemos visto ya muchas cosas cumplidas que tú anunciaste, Señor. Y eso confirma, Señor, nuestra fe. Eso confirma nuestro corazón. Y Padre, gracias por hacerlo, Señor. Aún en nuestra debilidad, Señor, llegamos a dudar. Llegamos a tener la tentación de conocer el futuro y de querer tener la certeza de lo que viene, dudando, Señor, de tus promesas, dudando de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra y a crecer en esta confianza, de manera que tu gloria, Señor, sea extendida en toda esta tierra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.